En este tiempo, durante el campamento, he estado pendiente de lo que el Señor ha estado hablando y lo que el Señor ha estado ministrando, y incluso antes del campamento, cuando estuve atento y escuchando a los diferentes hermanos que estaban hablando y compartiendo la palabra del Señor, y podía sentir como la carga del Espíritu del Señor hacia donde Él estaba apuntando, hacia donde el Señor está apuntando en este tiempo, ¿no? Para que estemos atentos y veamos lo que el Señor está demandando. Como dice la palabra, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y tenemos que estar atentos, hermano. Entonces, yo he creído y por lo que escuchamos en el campamento, cada enseñanza, cada administración del Señor, cómo el Señor apuntaba hacia un conocer al Señor, hacia una verdadera relación y una verdadera intimidad con el Señor. Porque muchas veces tenemos bastante conocimiento del Señor, bíblicamente tenemos conocimiento, pero yo sentía en mi corazón y en mi espíritu que el Señor estaba ministrando y hablando sobre una verdadera relación con Él, una verdadera intimidad con el Señor, y poder intimidar con Dios y poder conocer al Señor verdaderamente, ¿no? Porque es allí todo, ahí es donde está la riqueza verdaderamente de un cristiano, ¿no? De un hijo del Señor, verdaderamente conocer al Señor en el Espíritu y poder percibir al Señor en el Espíritu. Porque una de las cosas que me ha enseñado el Señor, que una de las pobrezas más grandes que tiene el ser humano no es una pobreza económica o falta de dinero y esto, sino la pobreza más grande que tiene el ser humano es la pobreza espiritual. Entonces, nosotros tenemos que velar para nosotros ser librados y verdaderamente conocer al Señor y tener una relación con el Señor. Porque ese es el verdadero oro y la verdadera plata que nosotros podemos tener. Y es la verdadera riqueza, es lo que trasciende. Y es con lo que nosotros nos vamos a presentar delante del Señor el día que estemos delante de Él. Cuánto hemos aprendido de Él, cuánto le hemos conocido a Él. Entonces, quería compartir o empezar por Corintios. Yo sé que para ustedes es una escritura muy conocida, 2 Corintios 3, y para mí es una escritura muy hermosa, ¿no? Al reflexionar y al ver lo que el Señor habla acá, lo que el Señor está hablando y lo que trata acá en 2 Corintios 3 sobre el ministerio del nuevo pacto, ¿no? Que habla sobre el Espíritu, el nuevo pacto del Espíritu. Y quería empezar allí porque allí es donde empieza todo, de ahí es donde Dios empieza la justificación del hombre, ¿no? En el Espíritu, para que trascienda a nuestra alma y nosotros podamos ser transformados de lo que nosotros somos a la vida del Señor. Porque nuestro cuerpo pues va a ser transformado en el día de la venida del Señor, y nuestro espíritu ha sido vivificado por el Señor, pero tenemos como ese problemita delante del Señor de que nuestra alma deben de ser cambiadas y ser transformadas. Entonces el espíritu, por eso damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el espíritu del hombre es algo muy precioso que el Señor nos ha dado. O sea, es una de las riquezas que el Señor nos ha dado, porque allí nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios y de percibir a Dios es en nuestro espíritu, es donde nosotros conocemos a Dios, todos sabemos eso, ¿verdad? Entonces por eso podemos ver la riqueza, y lo más grande que Dios nos pudo dar fue nuestro espíritu, porque ahí podemos conocer a Dios y podemos percibir al Señor, y por eso tenemos que estar atentos, muy atentos a la obra del Espíritu en nuestro espíritu y lo que Dios está haciendo en nuestro espíritu. Porque ahí es el crecimiento y de ahí es donde sale todo para que nuestra alma sea permeada, o sea regada por el Espíritu de Dios, y podemos ser transformados. Si nosotros dejamos a un lado y solamente a un lado toda la obra del Espíritu y todo lo que Dios quiere hacer en nuestro espíritu, y nos enfocamos solamente en el conocimiento y en una relación, pues nosotros llegamos a estar secos y vacíos del Señor, porque solamente es algo superficial, es algo que no proviene verdaderamente de la fuente donde debiera de proveer lo que Dios tiene para nosotros, que es en el Espíritu, que nace en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿no? Entonces, por eso a mí esta escritura me parece muy bonita, muy deliciosa, como dice el hermano Iván, esta palabra acá en Corintios, ¿no? Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres.
siendo manifiestas que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de corazón del hombre, ¿no? Aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? Como Pablo podía decir, ¿no? Que son cartas de Cristo, ¿verdad? Pero expedida por nosotros, porque Pablo fue muy responsable delante del Señor. Acá lo que hablábamos en el principio, ¿verdad? Lo que decía al principio, como la responsabilidad de estar atento al Espíritu de Dios en nuestro espíritu para poder ministrar lo que Dios quiere y poder compartir lo que Dios quiere que verdaderamente se comparta, ¿verdad? Y nosotros podemos ver acá como Pablo verdaderamente estaba consciente de que él tenía que estar atento al Espíritu de Dios y podía decir con certeza, ¿no? Que vosotros sois cartas de Cristo, sí son de Cristo, pero son expedidas por nosotros o escritas por nosotros. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Pablo era responsable, y así nosotros debemos de ser responsables verdaderamente de recibirlo del Señor para transmitirlo del Señor. Porque si no, hermanos, hay un caos. Algún día vamos a estar delante del Señor y vamos a darle cuenta al Señor por todo. Entonces esto acá me bendice bastante con lo que dice el apóstol, ¿no? Del Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, la cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica, ¿no? Ahí está. La letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica, y es donde nosotros podemos percibir la vida de Dios. Si tenemos la vida de Dios es en el Espíritu. Entonces debemos de velar, y nosotros hemos entendido verdaderamente y hemos conocido el misterio del Señor en cuanto a nosotros, ¿no? De ser transformados a la imagen de Cristo, de ser transformados a la imagen del Señor, como dice la palabra. Alrededor de todo el Nuevo Testamento nosotros podemos ver la carga apostólica, ¿no? Como los apóstoles o los diferentes apóstoles llaman la atención en cuanto al transformar de nosotros, a ser transformados a la imagen de Cristo. Lo podemos ver cada carta que leemos, Colosenses, el misterio que estuvo oculto desde siglos y edades, pero ha sido revelado a nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo antes pensaba que esta escritura, hermano, cuando la leía, yo decía que mi esperanza era Cristo cuando viniera en las nubes, ¿no? Y solamente lo veía hasta allí, hasta que un día yo leyendo el Señor, cuando leí, el Señor me dijo, no, es que mira, la esperanza no solamente cuando yo venga en las nubes, mira lo que dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y yo podía sentir al Señor que decía, mira, Néstor, si Cristo no es formado en ti, si el carácter y la vida de Cristo no es formado en ti, no te alistes porque no vas a ir para el baile, como decimos allá, ¿no? Entonces hay una necesidad, y nosotros conocemos todas estas verdades ya, que Cristo debe de ser formado en nosotros. Porque yo considero esta palabra, hermano, como la columna vertebral del cuerpo de Cristo. Todo lo que es Cristo, la cabeza, y todo el cuerpo de Cristo siendo transformado a la imagen de Cristo, conectados ahí a la columna, que todos tenemos el mismo llamado, que debemos ser transformados. Pero el Señor en el campamento nos ha estado llamando, y a lo largo de las enseñanzas que los diferentes hermanos estuvieron dando, estuve atento, y yo decía, claro, porque esto es lo que nosotros conocemos, y muchas veces obviamos lo otro, o cómo es el camino, cómo es la forma que nosotros tenemos para llegar a esa estatura del varón perfecto, a ese llamado que tenemos de ser transformados. Romanos 8:29 lo dice también, y dice que a los que antes conoció, a estos predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Todo es la carga apostólica, pero verdaderamente, y muchas veces nosotros lo cantamos y lo decimos, pero verdaderamente nosotros estamos pidiendo, estamos haciendo lo que debemos de hacer para llegar a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos verdaderamente. Y allí es lo que es el clamor, yo sentía, del Espíritu Santo en el campamento, y en el compartir, como Dios nos decía, el conocerle a Él, el verdaderamente venir y tener una relación con Él. No solamente que le conozcamos teóricamente, sino que nosotros en nuestro espíritu podamos percibir y conocer a Dios como Él quiere que nosotros que le conozcamos. Porque una de las cosas que
que vemos, ¿verdad? Ya en el mismo Señor Jesús, cuando le habla a las vírgenes insensatas, les dice que apartados de mí, o sea, no las conozco. También le dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. También vemos, se ve claramente esto, ¿verdad? Entonces uno pudiera decir, si Él es Dios, ¿será que el Señor no los conocía a ellos? ¿Será que siendo el Señor Dios no conocía a estas personas? Yo creo que el Señor los conoce, porque Él es soberano, el Señor conoce todo, pero no como el Señor verdaderamente quiere conocernos a nosotros como hijos, en una relación y una intimidad. Verdaderamente es lo que está buscando Dios con su pueblo, y yo creo que acá es donde se apuntaba o apunta el Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, porque no podemos continuar, ¿verdad? La obra de la edificación de la casa no es que vamos a hacer la columna primero y después una pared, vamos a hacer esto. No, el Señor va dando y sabe la necesidad que tenemos, y si el Espíritu de Dios habla a través de los diferentes hermanos es porque el Señor ve la necesidad en cada uno, en su iglesia. Entonces sí debemos de estar atentos a lo que Dios está hablando, y no solamente que venga un tema, otro tema y otro tema, y ya esto me lo sé, y que yo otro me lo sé, sino que verdaderamente tengamos una relación con Dios, conocerle verdaderamente como el Señor quiere, percibirle en el Espíritu, ¿no? Como el Señor quiere. Aquí también en 2 Corintios, ya en el 3:18, dice también, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Volvemos a ver ahí el plan de Dios para nosotros, ¿verdad? Génesis 1, 26, 27, que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero nosotros verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere, o trabajando en pos de lo que el Señor verdaderamente quiere, para que nosotros les conozcamos como Él quiere que nosotros les conozcamos. Entonces, acá en Hebreos, el Señor me traía acá en Hebreos, en el libro de Hebreos. Mira lo que dice, hermano, aquí en el libro de Hebreos 8. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos, y pondré su corazón, y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque este es el nuevo pacto, o sea que todos les vamos a conocer al Señor. Este es el nuevo pacto del Señor, que verdaderamente le conozcamos, y eso es lo que el Señor ha estado hablando en este tiempo. El nuevo pacto es conocer al Señor verdaderamente, hermano. Porque conociendo al Señor es que nuestras vidas son cambiadas. Si nosotros no conocemos al Señor, nosotros no podemos ser transformados. Tenemos una cultura religiosa, más no una transformación y una vida, que es lo que Dios verdaderamente está buscando en medio de su casa. El hermano compartía esto en estos días, el hermano Iván siempre nos ha compartido que sin revelación no hay edificación, y es verdad. Pero yo he creído también que sin una relación con el Señor y sin una comunión con el Señor no hay transformación, no hay cambio, no está la vida de Dios en nosotros, y debemos estar pendientes a esto. Porque así como sin edificación no hay transformación, sin revelación no hay transformación, así sin relación y comunión con Dios tampoco hay transformación. La única forma que nosotros somos cambiados y mudados de nosotros mismos es que nosotros conozcamos a Dios en el Espíritu y podamos percibir al Señor en el Espíritu, que verdaderamente le conozcamos, que donde nosotros estemos, en nuestros trabajos, donde en todas partes donde nos encontremos, podamos expresar la vida del Señor. Y la única forma que podemos expresar la vida del Señor es que podamos estar en comunión y en relación con Él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos con el Señor, intimando con el Señor, nuestras vidas van a expresar lo que es el Señor, el carácter y la vida del Señor. Entonces yo pienso, hermanos, que en esto sí debemos de estar muy atentos, porque es lo que el Señor en este tiempo ha estado hablando y ha estado ministrando verdaderamente a través de su Espíritu, que Él quiere y desea una relación con su pueblo, pero ¿para qué? Para ser transformado a lo que nosotros ya conocemos, a la estatura del varón perfecto, todo el plan y todo lo que Dios tiene para nosotros. Debemos de conocer al Señor. Y también quería compartir acá en el libro de Efesios,
Efesios 6, hermano. Efesios 6:10. Nosotros podemos ver que acá en el capítulo 6, ¿verdad? El apóstol Pablo viene dando unas instrucciones para el matrimonio, a los hijos, a los padres, diferentes instrucciones. Esto me llama bastante la atención. No, pero cuando llegamos aquí al versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos. O sea, por lo demás. O sea, el apóstol le dio una instrucción a la iglesia en Éfeso, pero dice, pero por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, por las cosas espirituales, y después vienen hablando por las cosas espirituales, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra toda acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Pero me llama la atención acá el 10, porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, porque nosotros tenemos que ser transformados a la imagen del Señor, pero también tenemos que reconocer que hay luchas, que hay situaciones que se presentan en la vida, que el enemigo está allí para atacar a la iglesia, para todo. Pero aún, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esto si nosotros no conocemos al Señor? Si nosotros no nos fortalecemos en el Señor y intimamos al Señor. Es imposible. Es imposible. Por eso que hoy en día, hermano, familias, pues matrimonios, familias, hijos, hay tanta catástrofe en medio de los hogares cristianos, hermano. Porque ¿dónde se está fundamentando todo? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está siendo edificada nosotros como individualmente o corporalmente o como familia? ¿Dónde nosotros somos edificados? ¿Dónde estamos siendo edificados? ¿Dónde nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor? ¿O nosotros somos laicos, dejamos todas estas cosas a un lado y pensamos que la vida, bueno, así como va viniendo, vamos viendo? ¿O no te podemos discernir verdaderamente que el enemigo está atacando y el enemigo quiere desviar y obstaculizar todo lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas, en nuestros hogares? Entonces dice, fortaleceos en el Señor, dice. La clave es esa, no hay otra. Si tú y yo queremos verdaderamente avanzar, debemos de conocer al Señor. Si yo verdaderamente queremos estar en lo que Dios quiere, nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos habla del Espíritu Santo también. Fortalecernos en el Espíritu de Dios. La iglesia, nosotros no tenemos otro lugar a donde ir más que a la presencia del Señor para verdaderamente nuestra familia, nuestros hogares sean edificados y se estén sobre la roca que es el Señor Jesús. Allí, ese es el lugar que nosotros debemos de tener como hijos de Dios verdaderamente para avanzar en el plan y el propósito del Señor. Yo he creído que cada vez que nosotros estamos en nosotros mismos, en nuestra alma, en lo que somos nosotros, ahí nosotros nos encontramos dando vueltas en nosotros mismos. Es como el desierto, como el pueblo de Israel en el desierto. Mientras que nosotros no seamos atentos verdaderamente a la voz del Señor y a lo que Dios quiere hacer en nuestro espíritu, sino que nosotros estamos atentos a nuestra alma y a todo el alboroto de nuestra alma. Nosotros estamos dando vueltas en nosotros mismos, pero en el momento que nosotros empezamos a tener atención y cuidado a la voz de Dios y de conocer a Dios en nuestro espíritu y de estar pendiente a lo del Señor, ahí es donde es el avance de la obra de Dios en nuestro espíritu, hermano. Yo lo he creído porque el Señor me lo ha mostrado. Mientras que tú estés en ti mismo, no puede haber avance de la obra, de mi obra en tu corazón o en tu vida. La única forma que puede haber un avance verdaderamente genuino y real de Dios en nuestras vidas es que nosotros estemos siendo fortalecidos para dejar de dar vueltas en nosotros mismos y podamos entender el propósito de Dios, porque el propósito de Dios se entiende en el espíritu, aquí adentro donde Dios nos puede hablar y nosotros podemos ser despertados, despiertos a lo que el Señor verdaderamente nos está llamando, porque si nosotros seguimos en nuestra alma, en nuestro propio alboroto, en nuestras propias cosas, nosotros no vamos a poder nunca entender el lenguaje de Dios y el propósito de Dios. Solamente se entiende es en esa fortaleza del Señor y reconociendo que tenemos lucha. Y si yo comparaba esta escritura acá con el Salmo 91, hermano. Yo leyendo esto, yo decía, pareciera que el apóstol agarró esto del Salmo 91, porque mire que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y quería leer ese Salmo también, hermano.
porque es la carga que el Señor durante estos días que hemos estado acá compartiendo con todos, es lo que Dios ha estado inquietando, hermano. Y que recordemos, hermanos, que si una relación con el Señor no puede haber una transformación, y yo creo que urge eso en las vidas, porque allí también no solamente nosotros individualmente somos cambiados, sino que toda nuestra familia, los que tienen hogares, hijos, también es transformados, son cambiados, son edificados verdaderamente por el Señor. Yo creo que ahí, hermano, verdaderamente el Señor respalda, ahí verdaderamente el Señor guarda, porque todo está siendo fundamentado en el Señor, en lo que Dios verdaderamente quiere. Dice, este salmo es muy bonito, ¿verdad? Y mucha gente a veces lo tiene y se lo sabe de memoria, hermano. Pero yo leía esto con Efesios, y podía ver, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, y se morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y se hace, ¿qué es habitar, verdad? ¿Qué es habitar? Es estar allí. Habitar, cuando uno habita, las hermanas que habitan en esta casa, habitan, moran. Si ustedes dicen, ¿dónde está la hermana Betty? Está en tal casa porque ella habita, y tú ve con seguridad que la vas a conseguir ahí porque ella está allí. Así nosotros, el que habita, si nosotros habitamos, permanecemos en esa comunión con Dios verdaderamente, dice, el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Es allí donde nosotros tenemos el respaldo de Dios, donde se tiene el respaldo del Señor. Fuera de la cobertura del Señor, hermano, Dios no puede hacer nada por nosotros, pero dentro de la cobertura y lo que Él quiere para nosotros, tenemos el favor del Señor a nuestro lado. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Podemos ver muchas cosas, hermano, pero el principio es la clave. El que habita al abrigo del Altísimo. Nosotros podemos ver todo lo de abajo y a veces hacemos énfasis, pero el detallito que hay arriba, en el primero, hay un detalle muy grande, un detalle pequeño pero muy grande, porque a veces empezamos a decirlo y a recitarlo, no, porque la palabra dice, pero es que hay un detalle muy grande, que es lo que respalda todo el resto de la palabra, es el habitar en Dios, el verdadero estar en la presencia de Dios y estar en esa comunión íntima con el Señor para poder percibir lo que el Señor quiere que nosotros percibamos, porque Dios no es un Dios que habla solamente el día de reunión, un Dios que nos va a hablar, bueno, si son 3 días a la semana, miércoles, sábado y domingo, Dios no más que me habla eso, no. Dios habla diariamente, Dios nos habla diariamente y Dios quiere una relación diariamente y continua en nuestras vidas. Diariamente, hermano. Por eso esa palabra que dice Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que tener oído para lo que el Espíritu diariamente está hablando a la iglesia. Lo que verdaderamente el Espíritu, lo que el Espíritu de Dios o lo que Dios me quiere mostrar a mí a través de su Espíritu, lo que me quiere hablar, lo que me quiere corregir, hacia donde Él me quiere direccionar. Yo personalmente tengo que estar atento. Es como estar a la expectativa todos los días. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios verdaderamente quiere para mi vida, para mi familia, para mis hijos? No podemos andar, hermano. En Venezuela hay un refrán, hermano, yo lo uso, lo voy a usar acá. Dice, como chivo sin horqueta, hermano, sin estar atento a lo que Dios dice. Nosotros debemos de percibir y escuchar lo que el Espíritu de Dios habla diariamente, porque la edificación de la casa de Dios es continua. No es que solamente somos la iglesia cuando estamos juntos y Dios nos habla el día de reunión y listo, y lo demás no. Vivamos nosotros nuestras vidas, ¿no? La palabra dice que cada quien busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Debemos de buscar lo de Cristo, lo que Dios verdaderamente nos quiere enseñar individualmente y corporalmente, ¿no? Porque es una responsabilidad. Nosotros, en el caso de los que son casados, yo pienso en el Señor que tiene que estar pendiente
lo que el Espíritu dice individualmente para ello, la persona. Después, familiarmente, lo que el Espíritu está hablando como familia para ser edificados como familia. Pero no solamente ahí, sino lo que el Espíritu está hablando corporalmente como iglesia para ser edificados como iglesia. Entonces, desde lo pequeño, desde lo micro hasta lo más, hasta todo, hasta de lo individual hasta lo corporativo, como Dios, es lo que Dios es el plan de Dios y lo que Dios ha establecido. Entonces debemos estar muy atentos, hermano. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para mí es un reto, hermano, lo que dice esa palabra en Apocalipsis cada vez que lo dice. Para mí es un reto, porque tenemos que estar atentos a la voz del Señor para poder ser edificados y poder ser transformados. No nos podemos engañar a nosotros mismos, hermano. Nosotros no podemos pretender que si nosotros no conocemos al Señor, que si nosotros no tenemos una intimidad y una relación con Dios, nosotros vamos a ser cambiados. No nos podemos engañar. Nosotros tenemos que ser sinceros delante del Señor y decirle, Señor, aun si no te conozco, ni he aprendido a percibirte en mi espíritu, ayúdame a percibirte en mi espíritu y a conocerte verdaderamente como tú quieres que te conozca, porque eso depende todo nuestra vida, hermano, depende todo. Podemos tener todo, hermano, podemos tener todo el conocimiento, todo, pero si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no percibimos a Dios, nosotros no somos transformados. Y necesitamos ser transformados para llegar a la estatura del varón perfecto. Yo pienso que es así como cuando María hizo sombra, cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. He creído porque, como dice la palabra, ¿no?, que es el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y vino y concibió, ¿verdad? Así el Espíritu Santo diariamente tiene que estar haciendo sombra sobre nuestras vidas para nosotros quedar embarazados y traer a luz, pues, el Hijo varón que es Cristo, manifestar el carácter de Cristo. Entonces sí necesitamos estar atentos, sí necesitamos que el Espíritu de Dios esté haciendo sombra en nuestras vidas para que la vida de Cristo sea formado en nosotros. Creo que este ha sido el clamor durante este tiempo, el gemir del Espíritu Santo en el campamento y en los diferentes lugares, hermano, donde he estado pendiente y el Señor ha estado apuntando hacia lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado mucho sobre la estatura, que conocemos muy bien la economía y el plan de Dios, pero a veces obviamos que nosotros debemos de conocer a Dios para llegar a esa meta, a lo que Dios ha puesto para nosotros, es de conocer al Señor. Entonces aquí sigue diciendo, ¿no? Porque has puesto a Jehová por mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, al Altísimo por tu habitación. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos ayude a ser hallados en este lugar. Que el Señor nos ayude a ser hallados verdaderamente, hermano, en ese lugar. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarás para que tus pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ahí está, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, porque la lucha no es contra sangre ni carne. Todo, hermano, lo lleva ahí. Lo espiritual, todo está encerrado en esta gran verdad. Hermano, delante de Él es que está la cobertura para nuestras vidas. Delante del Señor es que está todo para nuestras vidas. El Señor es el manantial en nuestras vidas. Y a medida que nosotros conocemos al Señor, hermano, el Señor viene siendo como la miel en el panal, como dice un cántico. Una vez yo tuve una experiencia así con el Señor, ¿no? Yo nunca he ido al mar así, ni he estado así en un barco, en un mar abierto. Pero tuve una experiencia que yo me sentía con el Señor como si yo estuviese en el mar, ¿verdad? Y arriba estaba el cielo y para abajo el mar todo azul. Yo me sentía así como el Señor. Yo dije, uy, qué tremendo es el Señor, porque verdaderamente eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que es como que Él sea la inmensidad para nosotros, o sea, que Él sea todo para nuestras vidas, que Él sea nuestra altura y cuando nosotros miremos, lo veamos, es a Él, la inmensidad y estemos en esa comunión y en esa relación con Él. Entonces para mí ese tiempo fue una experiencia muy bonita porque yo nunca he estado así, pero sentí como si hubiese estado y me sentía, y yo digo, uy, qué tremendo, verdaderamente es cuando Dios nos permite que le conozcamos y que verdaderamente estemos delante de Él, porque ahí es donde el Señor empieza a hacer cambios en nuestra vida y a mover todas las cosas que tiene que mover. Allí empieza, bueno, esto no me gusta, esto no, por amor a Él. Entonces uno empieza a quitar cosas en la vida de uno por amor a Él, por amor, no por religión,
No porque me lo impusieron, que yo ahora hago esto, por esto, no. Solo por amor y porque sabemos que a Él le agrada. Y como queremos cada día estar más y más cerca de Él y conocerle más, el Señor va a empezar, quita esto. Y nosotros vamos, en esa obediencia vamos creciendo y vamos conociéndole cada día más. ¿Cómo nosotros conocemos a una persona, hermano? Si no es teniendo una relación con esa persona. Yo no puedo conocer a alguien si yo no tengo una relación y comparto con esa persona. Así igualmente con el Señor, si yo no tengo una relación y comparto, tengo tiempo de intimidad con el Señor, yo no puedo conocer al Señor. Seríamos como Job, ¿verdad? Que Job conocía todos los rituales, hermano, todo lo sabía. Pero ¿qué le pasó ya al final? Ahorita lo leemos. Es impresionante porque así es muchas veces en nuestras vidas, hermano. Sabemos cómo es la iglesia, cómo debemos reunirnos, cómo deben de ser. Hermano, ¿sabe que a veces sabemos hasta cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Cómo debemos de orar? Hacia la forma. Pero el Señor me ha dicho, si no procede del Espíritu, eso no llega delante de mí. Porque tiene que proceder del Espíritu. La oración debe de proceder. Aún las oraciones que nosotros hacemos individualmente delante del Señor, si no procede de nuestro espíritu para Dios, simplemente nosotros hablamos y hablamos ahí. Solamente habla y habla ahí. Pero debe de proceder de acá adentro, de lo más íntimo de nosotros, de esa relación con Dios. De ahí procede la verdadera oración hacia Dios, esa verdadera comunión con Dios. Y lo digo, hermano, porque a mí me ha pasado. Porque a veces sabemos todo, sabemos la Biblia, no es que debe orarse así, y todo dice el Señor, no. Porque lo haces en base a tu conocimiento y no una relación que proceda de la necesidad verdaderamente que hay, lo que está guiando el Espíritu del Señor en el momento, ¿no? Dice, en cuanto en mí por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ves lo que dice? Y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto ha conocido mi nombre. Estas son palabras muy pesadas, hermano. Que pasa que a veces nosotros agarramos la Biblia y como este versículo, este capítulo no lo sabemos de memoria, hermano, apenas empezamos le damos sin parar, hermano, al que habita el abrigo del Altísimo, hermano, y no pesamos cada palabra que dice, porque tiene como un peso, tiene un peso. Esto tiene un peso, dice, en cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y debemos conocerle al Señor, debemos conocerle verdaderamente. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero si nosotros somos salvos, ¿verdad? Le mostraré mi salvación. Allí, cuando estamos delante de los pies del Señor, conociéndole, Él nos va a ir mostrando la salvación del alma, el camino por el cual debemos de andar para ser transformados. Entonces, para mí verdaderamente, hermano, esto es de peso, es de bastante peso, y por lo que el Señor ha estado hablando, porque a veces sabemos bastante, sabemos mucho de Biblia, hermano, y el enemigo también sabe bastante de Biblia. Queríamos que leyéramos ahí en Job. Job 42. ¿Quién es el que oscurece? Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces pasa así en la vida de uno, hermano. Hablamos cosas, la forma de la iglesia, todo, y no está mal. Pero a veces ni comprendemos lo que verdaderamente estamos diciendo. Y a veces empezamos legalistamente, haciendo las cosas, y nos metemos en unos tremendos problemas. Porque empezamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Porque cuando verdaderamente les percibimos, ahí en el espíritu, en lo más interior, sabemos, y Él empieza. Eso es lo que da vida, hermano, porque la palabra, el espíritu es el que da vida. De ahí empieza a dar vida, hermano. De ahí empieza a dar vida.
¿Por qué? Porque procede verdaderamente de la fuente que debe de proceder, de la vida, como Dios quiere, como Dios los ha establecido, no solamente en el conocimiento, sino de esa relación y esa intimidad con el Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y habla. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí podemos ver, hermano, otra vez la confirmación de lo que el Señor dice. Si nosotros no conocemos verdaderamente al Señor, si verdaderamente no hay una relación y una intimidad con el Señor, simplemente, hermano, eso es como dice allá en Corintios 13, ¿verdad? Dice, eso es metal que resuena, eso no. Dice, puedo entender todos los misterios, puedo entender todo, pero si no tengo amor, nada soy. Podemos entender todo, podemos conocer toda la palabra, pero si no hay una relación y una intimidad con el Señor, no vamos a lograr ser transformados a lo que Dios verdaderamente. Yo creo que si Dios ha traído esta palabra en este tiempo, es porque Dios está interesado en nosotros. Yo siempre he creído eso. Cuando Dios trae una palabra es porque Dios está interesado en nosotros. Si Dios no estuviese interesado, no se quedara en silencio, no dijera nada. Pero yo creo que Dios sí está interesado en su pueblo, en su casa, porque Él la está edificando. Solamente tenemos que estar atentos a lo que el Señor está hablando en este tiempo, hermano. No compartamos o no son temas por temas, hermano. Siempre he creído eso. No es esto, sino estar atento a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios está haciendo. Porque Dios lleva una coherencia en su edificación. Dios lleva un orden en su edificación. Y tenemos que estar muy atentos a esta verdad. Porque allí es donde somos edificados por el Señor. Nosotros podemos inventar muchas cosas y llenar vacíos. Pero Dios, eso no es lo que no quiere. Dios no quiere eso. Dios quiere que verdaderamente todo lo de su casa proceda de Él. Porque Él se va a llevar toda la gloria y toda la honra se la va a llevar el Señor. Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria se la va a llevar el Señor. Por eso simplemente somos instrumentos y lo que Él diga que hagamos, eso es lo que hacemos. Porque toda la gloria, toda la honra le pertenecen al Señor. Quería leer acá en Oseas también. Mira que a mí me llama la atención ahí, siempre me ha llamado la atención la palabra dice cuando el Señor le habla y dice que mis ovejas oyen mi voz. Hermano, si yo hubiese escrito eso ahí dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿verdad? Ahí, o sea, yo antes decía, ahí debiera decir mis ovejas oyen mi voz y me conocen, ¿verdad? Porque las ovejas oyen mi voz y si ustedes escuchan mi voz, los hermanos que me conocen, si yo no estoy, saben quién soy yo. Pero ahí dicen, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el Señor las conoce, hermano? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dicen, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, no. Y las conozco. ¿Por qué, hermano? Por la obediencia. Y las conozco. ¿Por qué? Porque las que son de Él le obedecen. Las que no son de Él no le obedecen, así de sencillo. A mí me llamó siempre la atención ese versículo ahí. Porque el Señor dijo así. Yo entendí, pues claro, porque es que son los que le obedecen. Los que le conocen verdaderamente. Entonces debemos de obedecer al Señor. Y es importante, hermano, porque mira que ahí en Oseas, ¿no? Eso es que viene hablando ahí de si nosotros nos conocemos, desechamos el conocimiento, desechamos todo, el Señor también nos va a desechar a nosotros. Por cuanto desechaste el conocimiento, todo, el Señor también nos desecha, es lo que dice allí. Entonces no debemos desechar al Señor, sino que estar apresto y atento a la voz del Señor, a la voz del Espíritu del Señor, lo que Él está haciendo. Entonces esa es la carga, hermano, verdaderamente que el Señor ha puesto y que el Señor me ha inquietado en este tiempo.
porque desde que salí a Venezuela, en los diferentes lugares donde el Señor ha hecho énfasis en eso. Porque ese tenemos mucho y sabemos, pero hacia dónde está apuntando Dios, hacia qué es lo que quiere Dios verdaderamente. Yo creo que Dios sí está interesado en que nosotros lleguemos a esa estatura de varón perfecto. Dios sí está interesado en que nosotros seamos transformados, porque es la carga apostólica, la carga del Espíritu en todo el Nuevo Testamento, pero debemos conocerle para poder ser transformados. Debemos de estar allí a los pies del Señor. Si no estamos a los pies del Señor, no podemos alcanzar lo que Dios verdaderamente nos ha llamado. Debemos de estar a los pies del Señor, apercibidos de lo que el Señor está hablando, lo que el Señor quiere, y de conocerle verdaderamente, no de oídas, hermano, no solamente por esto, sino por una relación. Yo conozco al Señor y es así por esto, esto y esto. Que nosotros conozcamos verdaderamente la voz del Señor. Amén, hermano. Eso es lo que quería compartir y lo que he percibido durante este tiempo que el Señor ha estado hablando a través de los diferentes hermanos. Bendiciones, hermano. Paz del Señor.